El coronel Carlos Rosas egresó del Colegio Militar de la Nación en 1964 como subteniente de infantería. Es paracaidista militar e instructor de esquí y andinismo, oficial de Estado Mayor del Ejército y oficial del Estado Conjunto, analista de inteligencia estratégica, diplomado en geopolítica, licenciado en estrategia, magíster en relaciones internacionales por la Universidad de El Salvador, magíster en historia de la guerra, diplomado del curso superior de estrategia de las Fuerzas Armadas. Cursó el doctorado de Ciencias Políticas en la Universidad Kennedy y el posgrado de Políticas Públicas de la Universidad Complutense y Carlos III de Madrid. Fue nombrado por el Poder Ejecutivo Nacional como agregado militar en la Embajada Argentina en Chile y condecorado por el Ministerio de Defensa y el Ejército de ese país, como así también por el Instituto Gignano, del cual fue miembro de número, profesor de la Escuela Militar de Montaña y de la Escuela de Infantería. En situación de retiro fue profesor del Instituto de Ceremonial y Protocolo Embajador Blanco Villalta y del curso de Estado Mayor de la Escuela Superior de Gendarmería Nacional. El coronel Carlos María Rosas hablará sobre el combate de los corrales. Lo escuchamos. Bueno, buenas tardes. Primero de nada, gracias por su presencia. Continuando con los que han expuesto los panelistas, vamos a tratar de hablar nuevamente un poco de la plaza y del combate de los corrales, un combate poco conocido, pero que fue fundamental para la defensa de la ciudad de Buenos Aires en la segunda invasión inglesa. Cuando el doctor Almeida nos convocó para estas jornadas, nos pidió que eligiéramos un tema en particular que, además de ser convocante, sea de particular interés para el barrio Valvanera. Y el nombre de la plaza surgió espontáneamente, porque la plaza es preexistente inclusive a la iglesia que le da nombre. La plaza es el origen de todo. Esta plaza, que mal llamada 11 de septiembre, aunque los colectivos lo publiquen en sus carteles, Plaza 11, no se llama así. Tiene una serie de nombres que fueron cambiando a través del tiempo, pero que a partir de 1947 es Plaza Miserere. La plaza convoca también a los 3 subbarrios que tiene Valvanera: Congreso, 11 y Abasto. El 11, con la inmigración ruso-judía que fue asentando poco a poco. El Abasto, con la italiana y otras también inmigraciones europeas que hubo. Y el Congreso, con los partidos políticos, los comités, los caudillos y aquellos también que los rodeaban. Pero el que la trae, la pone en la palestra a Valvanera, ya lo mencionaron antes, es Borges. Cuando comienza a hablar de sus míticas historias de compadritos, cuchilleros, malevos, prostitutas y piringundines, porque en principio, cuando Borges comienza a hacer esos cuentos, él sí los ubica en los suburbios de Buenos Aires. Villa Urquiza, Floresta, su Palermo de la infancia, inclusive también un poco en Adrogué, donde le gustaba pasar largas temporadas, pero el que le pone nombre y apellido es en Valvanera. Y a partir de ahí un poco creen todos los lectores de Borges que todo lo que ocurre, todo lo que él escribe, pasa en Valvanera. Estos versos que hace Borges, que le pone a Jacinto Chiclana, luego Astor Piazzolla le pone música y se populariza con la milonga que acabamos de escuchar. Ahora, este amplio espacio urbano tenía también ciertas características
que le hacían especial para ciertos hechos bélicos, como reunir tropas o combatir, porque los suburbios de Buenos Aires en sí, era muy complicado, muy cenagoso, con muchos arroyos. Inclusive la ciudad estaba enmarcada por lo que llamaban los terceros. El Cañadón de Matorras, se llamaba el tercero del centro, el Cajón de Granados, que era el tercero del sur, y el Manso, que corría por más o menos paralelo a Pueyrredón, que llamaban el tercero del norte. El 11 de septiembre, inclusive, ese nombre que ahora vamos a ver de dónde sale, tampoco no tiene nada que ver ni con la batalla de Caseros, ni con la batalla de Cepeda, ni con Pavón, y mucho menos con el combate de los Corrales, que se libra el 2 de julio de 1807 en la segunda invasión inglesa. Ahora, ¿cómo comienzan estos hechos? Empezamos más o menos con lo que ya se habló. Acá tenemos la plaza, sobre Miserere. En principio, Buenos Aires, cuando ya se comienza a asentar, deja ya de ser una gran aldea y se empieza a asentar como ciudad, lo hace como un triángulo, cuya base estaba paralela al río y se extendía con un vértice hacia el oeste. La zona bien edificada, compacta, estaba llegando más o menos hasta Carlos Pellegrini. A partir de ahí comenzaban los suburbios, tanto por el norte como por el sur y por el oeste, que llegaban hasta Callao. Ya nombraron que hasta ahí llegaba la ciudad, pero como suburbios. A partir de Callao ya empezaba lo que se conocía como tierra adentro, tierra ignota o directamente el desierto, a tal punto que la avenida Rivadavia se crea el camino real o camino que iba desde Chile. Acá tenemos uno de los terceros del norte, Cañadón Matorras. Este cañadón después lo van a usar el brigadier general Admuchit en la segunda invasión inglesa para refugiarse con todos los disparos que recibía. Y este era el cañadón o el tercero de Granados, que era el otro arroyo que encuadraba la ciudad. El Manso corre un poquito más arriba. Muy bien, hasta 1800 arreglame esto que se salió la tapita. Hasta 1800 el lugar se conoce como Miserere. Miserere, el sobrino de Álvarez Uría, de González Uría, perdón, era un hombre muy piadoso, por eso recibe ese nombre. Se casa con Josefa Ramírez, esta chiquita de 15 años que ya nombraron. No tienen descendientes. El matrimonio no tiene descendientes. Fallece González y ella, 10 años más tarde, se casa con Rebollo, con Tomás Rebollo. Tampoco tiene descendientes, pero ella fallece. Y Tomás Rebollo, más tarde, se va a casar con Rufina Horma. De ese matrimonio nacen sí 2 hijos, Irineo y León, que a su vez se van a casar después con 2 hermanas, Margarita y Rosa.
De ese matrimonio nace el apellido Rebollo Paz, cuyos dos panelistas que me precedieron, el doctor Almeida y Chacho Rebollo, son bisnietos. No, vos sos tataranieto de Paz. Son bisnietos y vos sos tataranieto de Paz. Que ellos no lo dijeron. De Tomás el dueño es el tataranieto. De León Rebollo, hijo de Tomás Rebollo, casado con Margarita, soy bisnieto. Que ellos no lo dijeron, pues yo sé por pudor. Por eso se lo digo yo ahora. Tenemos dos tataranietos de un prócer como fue el general Paz. Muy bien. Previamente habían vendido mejor dicho, no vendido, cedido una parcela donde se edifica la iglesia, que en 1833 se va a abrir al público. Muy bien. Entonces seguimos. A partir de todo cambio de nombres, el lugar seguía siendo identificado como Miserere. Todo era Miserere. El hospicio de Miserere, la capilla de Miserere, la escuela de Miserere, los mataderos de Miserere, del barrio que llaman Miserere. Así está identificado. A tal punto que hay un investigador, Manuel Carlos Melo, que escribió un artículo muy interesante que dice Miserere, ignorado epónimo de una plaza principal. Y justamente, el Miserere terminó siendo 11 de septiembre. Esto fue publicado por la Dirección de Bibliotecas Municipales en el número 20 de la colección Cuadernos de Buenos Aires. Acá en las librerías de Corrientes yo encontré algunos de esos cuadernos. Este no lo encontré, pero en algún momento seguramente va a aparecer. Bueno, el tema que hasta ese momento se conocía en general como Quintas de Miserere. Después, esta es la parcela que compran. Ahora, si ustedes ven que alguno me va a decir, pero esto tiene un error. ¿Advirtieron el error? El error es que está a la derecha del Camino Real. Y en realidad este tiene que estar a la izquierda. Esta es la realidad. Si no, no tenemos que dar vuelta y mirarlo de otra forma. Acá sí. Acá está la parcela, acá está después de la iglesia, la plaza, y por acá corría uno de los terceros. Muy bien, acá entonces se construye la iglesia. En 1814 pasa a ser Mataderos de Miserere. ¿Por qué? Porque ya el Cabildo, a fines del siglo XVIII, había ordenado, sacado una disposición, que todos los mataderos que estaban cercanos más a Buenos Aires se trasladaran a esa zona de Miserere por el olor que obviamente despedían. Corrales de Miserere, mataderos de Miserere. En 1817 ya todas las carretas que venían y proveían a Buenos Aires se empiezan a sentar acá. Y se empieza a hablar del hueco de Corrales de Miserere o también de mataderos del centro. Y ya para 1850 hablamos de Mercado del Oeste. En 1853 aparece este señor, Pastor Obligado. ¿Quién es Pastor Obligado? Que va a ser obviamente el padre del poeta, pero es el gobernador que estaba a cargo de la provincia de Buenos Aires. Posteriormente a la revolución separatista de la provincia de la Confederación. Este señor, que pertenece a una familia muy importante, muy llegada al gobierno de Rosas, después de Caseros, se hace militante unitario y para conmemorar la fecha de la revolución le pone a la Plaza 11. Y de ahí en más se empiezan a referir a Plaza 11,
Un poco pienso también porque era más fácil, es un nombre más corto. Acá la vemos en una fotografía de la época, ya empezaban había unas construcciones, se va ampliando, ya el mercado se consolida hasta que en 1857 se va a instalar el ferrocarril. Ferrocarril que tenía su salida donde está el Teatro Colón. Ahí había un basural, que le llamaban inclusive el basural de los zumbidos, posiblemente por los gases que despedían. El tema es que se forma una compañía, la Compañía del Oeste, se instala el ferrocarril, posteriormente cuando se desplaza la estación porque se levanta debido al temor, porque el ferrocarril salía de, como le dije ahí, donde está el Teatro Colón, cruzaba la Plaza Lavalle, tomaba por la calle Lavalle y después tomaba Corrientes por lo que ahora es el pasaje Santos Discépolo. Seguía por Corrientes, luego tomaba Pueyrredón, y ahí habían hecho más que una estación, un paradero, en la calle Piedad y lo que sería Ecuador, que en ese entonces era Bermejo. Cuando se traslada toda la estación ya ahí a sobre Pueyrredón, ya se va ampliando, se consolida cuando termina con lo que es ahora. Pero en realidad la plaza toma forma de plaza con este hombre, que es el intendente Torcuato de Alvear, padre del que luego fue presidente, que es con la exposición internacional se erige este edificio, pero él a su vez también a la plaza ya le da forma, porque hasta ese momento era un espacio, pero le da un límite, la delimita, la eleva un poco, le pone escalones e inclusive la adorna con unos copones, unos pilares que están en la intersección de Rivadavia y Pueyrredón, pero curiosamente en el otro extremo, en lo que sería Ecuador y Mitre, ahí queda un embú, pero enfrente tenía una pulpería también se llamaba el Ombú. Es decir, que la plaza parecía que era una especie de transición entre lo que es la ciudad y el campo. La plaza nuevamente es remodelada. En 1913 la levantan entero para construir el subterráneo. El subterráneo está todo abajo de la plaza. Y en 1923 sufre otra remodelación. Todavía se puede ver el ombú que yo les había mencionado. Y en el otro extremo todavía había unos bebederos para los caballos, tanto para el que andaba los jinetes como para los carros, que lo hacía muy particular. En 1832 surge el mausoleo de Rivadavia, que curiosamente ustedes saben que no quería ser enterrado en Buenos Aires, sin embargo lo trajimos y lo enterramos acá, que queda muy bien. Y hasta que en 1847 el intendente de Buenos Aires la denomina Plaza Miserere. Ahora, esta plaza, ya dijimos que tiene una serie de características que le permite algunos hechos bélicos. Permitía la concentración de tropas y el desplazamiento por la intersección de caminos. Entonces, acá se va a producir. En 1806, Liniers va a concentrar las tropas que van a hacer la reconquista de Buenos Aires. Ahora vamos a ver un poco más en detalle. En 1807 el combate de los corrales de Miserere, que también lo vamos a ver en detalle. En 1811 se produce el motín de los orilleros, también llamado de las Quintas, que es liderado por uno caudillo que vivía por ahí, que le llamaban Tomás Grigera. Podemos considerarlo el primer fragote que hubo acá en el país, porque era
a favor de Saavedra, que en una interna que había ahí en la Junta de Gobierno lo querían desplazar. Y en 1820 también Dorrego concentra y pasa revista a las fuerzas con que va a enfrentar a Estanislao López, a Carlos María del Bear y también al caudillo chileno Miguel Carrera. Y finalmente, en 1880, el coronel Nicandro Lagos, hijo del coronel Hilario Lagos, que estaba, cuando fue la revolución de 1880 de Carlos Tejedor, él formaba parte de la fuerza revolucionaria, de ahí él lanza un ataque hacia Floresta, donde estaba el general Racedo con las tropas leales. Muy bien. Estos son los acontecimientos que pasaron. Bueno, llegamos a las invasiones inglesas. Vamos a comentar un poquito la primera, pasado rápidamente. La primera invasión inglesa no es una invasión oficial del imperio. ¿Cómo se forma esta invasión inglesa? Después que tomaron el Cabo, la ciudad del Cabo, la fuerza invasora inglesa, los holandeses, acá vivía un norteamericano, William P.O. White, que era muy amigo del señor Popham. En ese entonces, los militares eran un poco filibusteros, un poco comerciantes, un poco conquistadores. Bueno, se mezclaba todo. Y este White tenía una deuda muy importante con Popham. Entonces él sabía que había venido un cargamento de 1 millón de pesos oro de Potosí para ser embarcado y ser trasladado a España. Y él le manda a decir, porque la flota que fue al Cabo primero pasó por Brasil, mire, don Popham, si usted viene acá, se puede alzar con este tesoro y además libran la colonia al libre comercio, que es tan importante para ustedes. Como Popham era muy amigo de Pitt, el primer ministro inglés, y en general había cierta libertad para hacer alguna de estas operaciones, le dijo, bueno, muy bien, lo va a ver a Beresford. Beresford era coronel. Y le propone, dice, ¿qué le parece, don Beresford, si nos vamos hasta Río de la Plata, tomamos Río de la Plata? Pero no nos van a autorizar. Sí, nos van a autorizar porque había una directiva que era un poco flexible en cuanto a hacer ciertas operaciones de conquista. Lo van a ver a Bright, que era el gobernador del Cabo, y yo lo único que le puedo dar es un batallón del Regimiento 71, que era un batallón de los Highlanders, los famosos escoceses de las tierras altas, que eran montañeses. Muy buen regimiento. Esto en realidad era un batallón, no era un regimiento completo. Dice, bueno, con esto vamos. Total, ahí le habían dicho que no había resistencia, nada. Pasan por la isla Santa Elena y reclutan, le piden también ahí al gobernador, y bueno, yo le puedo dar 250 hombres. Bueno, con eso forman un batallón de infantería marina, que en realidad, más que el concepto que hay ahora de infantería marina, eran auxiliares de las tropas de ejército. Eran los encargados de tirar de los cañones, hacer alguna patrulla, prestar algunos servicios. Esta flota llega a Ensenada. Tratan de desembarcar en Ensenada. Estaba Liniers, que Liniers no fue una gran resistencia, pero alguna resistencia hubo. Se denomina lo que se denomina territorio hostil. Siguieron hasta Quilmes. En Quilmes desembarcan y comienzan la marcha sin ningún tipo de oposición, salvo los gauchos, algunos gauchos que estaban, los miraban, lo mismo que las vacas. Liniers se traslada rápidamente hacia Montevideo a reclutar un ejército. No es cierto eso de que Sobremonte huye con el tesoro. En realidad ya hacía 2 días que el tesoro lo habían mandado en dirección a Córdoba.
ante la presencia de los ingleses que andaban rondando, y bueno, se sabía que lo primero que iban a era embarcar eso. Bereford los aprieta y le dice especialmente a los comerciantes y a algunos figuras importantes: si no le dan el tesoro, yo liquido todos los barcos que ustedes tienen acá para comerciar y además les expropio todo lo que tienen en los negocios. Estos se comunican con Sobremonte, que sí se había ido para Córdoba a formar un ejército, y le dice: bueno, ¿dónde está el tesoro? Lo alcanzan en Luján, mandan una patrulla, vuelve el tesoro, lo embarcan, vía a Gran Bretaña. Cuando viene Liniers, acá tenemos, yo le decía que este era el otro, el manso, el otro tercero. Acá tenemos un tercero, otro, y ahí está el otro tercero. Liniers concentra las tropas en Miserere, que está más o menos por acá, y rodea la ciudad. Y se va a Retiro. Y de ahí de Retiro va a lanzar su reconquista. Por Florida, lo que es Florida, San Martín y Reconquista, que antes era el Correo, Catedral y Calle Mayor, que desembocaba directamente acá. Otras fuerzas rodean la plaza hasta que el regimiento 71, en realidad eran aproximadamente 1000 hombres con los de Santa Elena, pero el efectivo del regimiento eran unos 700, 800 hombres. Estaban acá nada más que en la plaza, en la Recoba, y el resto en el fuerte. No podían hacer más nada. La embestida es muy fuerte, se defienden como pueden, van retrocediendo los ingleses, finalmente se reúnen en el Cabildo, y de ahí llega la rendición. Este cuadro tampoco, que dice que es frente al Cabildo, no es así. Esto es en el atrio de la Iglesia de la Merced, que es desde donde dirigió Liniers las operaciones, y ahí se produce la rendición. Muy bien, acá termina, perdón, una postilla más. Cuando vuelve Bereford a Inglaterra y Popham, no son amonestados. Popham lo observan un poco porque hizo esto, pero llega después almirante, no tiene ningún problema. Y lo mismo Bereford. ¿Por qué? Cuando llega este tesoro que habían mandado, fue paseado por las calles de Londres y aclamado por la gente. Y después, cuando llega Bereford, hacen lo mismo, porque le había mandado la plata. Como esta invasión había a pesar de que los echaron y fueron derrotados, los ingleses dijeron: vamos a hacer una buena. Entonces ya organizaron una de aproximadamente 12.000 hombres, con una flota que tenía más de 100 navíos. Lo ponen al frente a este brigadier general, Whitelocke, que no era un buen conductor. No era un buen conductor. En ese entonces los galones se recibían también no por actos de combate y actitudes, sino pagando por relaciones, y este un poco era el caso de Whitelocke. Y también como jefe de la flota viene el comodoro Murray, que bueno, no tiene nada que ver, lo nombran para traer la flota. Esta flota sí va a Ensenada y desembarcan en Ensenada, pero acá ya se habían organizado y se habían distintas fuerzas. Acá tenemos los famosos, los patricios, que no era un regimiento veterano, eran milicias, todas eran milicias. La de infantería, la de caballería y la de artillería. Este lo uso de Pueyrredón, que lo pagó Pueyrredón de su propio peculio. Las únicas tropas veteranas eran estos que eran los... ahora
ahora se me fue el nombre. Bueno, que eran una custodia de que había en la frontera para luchar contra los indios y hacían un poco también de policía. Muy bien, desembarcan en Ensenada y tenían que más o menos 70 kilómetros para llegar hasta Buenos Aires. Este terreno no era un terreno fácil. Lo van a hacer en 3 columnas. Una vanguardia que al llegar pasando la reducción de Quilmes se va a desviar hacia la izquierda para entrar aguas arriba de lo que era el puente Porredón en ese entonces, o también Paso de Gálvez. Para entrar por Paso Chico o también Paso de Burgos, acá hay siempre hay discusiones sobre este tema de los pasos. Hay un debate hermenéutico muy interesante en Internet entre un vecino de Parque Patricios y otro de Boedo, entre Ingeniero Vila y Diego Ruiz. Porque uno le dice, en general los investigadores, los historiadores, cuando no hay fuentes fidedignas, hay que hacer inferencias. Y las inferencias, según cómo se mire, puede dar por un lugar o por el otro. El tema es que pasan por este Paso de Burgos o Paso Chico, también como se llamaba. Atrás le va a seguir Waterloo con el grueso, que va a pasar más arriba. Él se desvía antes. ¿Por qué? Porque no había comunicación. Me parece mentira, pero entre los dos no había comunicación. Sabían que se iban a desviar, pero no cómo. Estaban rotas. Pasa por lo que se llama ahora Lomas de Zamora. Van a pasar un poco por Puente La Noria. Y atrás sigue el coronel Mahon con el resto de la columna. Si acá lo vemos un poco más, el tema ampliado. Les dije que el terreno no era fácil. Miren la cantidad de cursos de agua que hay. Pero además, en general, las descripciones de esa época, de los cronistas, hablan de que todo era eran terrenos cenagosos, con mucho barro, con ríos o arroyos que desbordaban permanentemente. Acá desvía la vanguardia, acá va a desviar el grueso, y atrás va a pasar directamente por el que llamaba también Paso de Gálvez, la retaguardia. Liniers, que ve este desplazamiento, él se había instalado acá, cuidando el puente, algo erróneo porque lo hizo con un curso de agua atrás. La doctrina siempre decía que no podía ser. El general Paz lo hizo en Caguazú, y triunfó, pero era el general Paz. Liniers, que había sido soldado en Francia, pero como soldado de caballería, y esto no lo tenía muy en claro. Muy bien. El tema es que Liniers, cuando ve que se desplazan y no puede cumplir con su misión de defender el pasaje del riachuelo, trata de seguirlos, pero como no puede, se mete por interior de la ciudad y trata de ir a pararlos allá más o menos en Miserere. El riachuelo no era lo que es ahora. El riachuelo era un típico curso de agua meandroso que permanentemente sufría inundaciones, también era muy cenagoso en sus orillas. Finalmente, los ingleses pasan el riachuelo, lanzan sus patrullas de seguridad y seguramente lo van a hacer. Dice, la crónica dice que primero fueron por lo que ahora sería la avenida Sáenz, hasta que toman un sendero que sería la actual avenida Boedo. Por esa avenida Boedo ese sendero se van desplazando. Obviamente es una página de la Filcar, y que va a desembocar
acá a esto que se llamaba la casa de Liniers, o este momento era la casa de White. Ahí Liniers con el hermano habían tenido una fábrica, lo que llamaba de pastillas de carne o tabletas de carne, que serían más o menos los antecedentes ahora de cubitos, los caldos en cubitos. En ese momento eran de este señor White. De acá estaban a 4 cuadras nada más de la plaza de Miserere. En realidad ellos, los ingleses, no querían, el problema no era Miserere, lo que querían alcanzar es este camino real que va por acá, este es Rivadavia, también llamado Camino de las Torres, para entrar a la ciudad directamente. Lanzan su seguridad, su punto de infantería, va avanzando, pero Liniers, que había ocupado con las tropas y estaban a la espera, estaban ocultos detrás de las zarzas, de las tunas, de los árboles frutales. Algo pasó, será por inexperiencia, por temor, por ansiedad. ¡Bum! Soltaron un cañonazo. Cuando soltaron un cañonazo, los ingleses obviamente se desplegaron. Se entabla el combate con las fuerzas españolas. Todavía no éramos patriotas ni criollos, eran españolas. Españoles criollos, si quieren. Acá se produce, acá lo vemos en este plano, donde se produce el choque. En colorado están los ingleses, en azul las fuerzas de Liniers. Si lo vemos un poco más ampliado, acá está la marcha de Liniers, entran en posición, los ingleses despliegan y entonces se va a producir este combate de los corrales. Entraron en posición, los ingleses que venían en la columna despliegan y ordena entonces el brigadier Crawford, que era el jefe de esa columna de marcha de la vanguardia, ordena un ataque por el flanco izquierdo y a la bayoneta. Se produce el ataque a la bayoneta y prácticamente la fuerza, que ya había venido muy desgranada, cansada también por esa marcha forzada, no tenían la experiencia inglesa, se desbanda, muchos se repliegan, se van a replegar sobre la ciudad y otros se van a replegar sobre Chacarita. Entre ellos, Liniers, que queda aislado y se refugia en una casa solitaria, no había nadie. Liniers posteriormente va a decir que fue la peor noche de su vida. El tema es que los ingleses quedan dueños del terreno. Los patriotas son derrotados. Ahora, ¿qué consecuencias tiene el combate? Acá hay que recurrir un poco a Clausewitz cuando dice que es un gran error juzgar cualquier hecho bélico solo por su resultado táctico. Hay algo más, que son las consecuencias. Y acá vamos a ver las consecuencias, que son tremendamente importantes para esa ciudad que estaba completamente desguarnecida. Se logró tiempo y espacio. ¿Tiempo para qué? Para preparar la defensa. La ciudad no tenía defensa. Habían salido las tropas de Liniers a cubrir el puente y nada más. Y esta penetración por retaguardia no estaba prevista. Espacio porque están separados, logró la separación de las fuerzas de lo que era la ciudad. Y se demora el ataque enemigo. Vamos a ver que se demora. Eso ocurrió el 2 y recién Waterloo va a ordenar el ataque el día 5. Pasaron 3 días. En esos 3 días y sus noches, porque también se trabajó en las noches,
se armó la ciudad y se preparó para la defensa. Se demostró voluntad de combatir, fundamental para una tropa y para un enemigo. Permitió el apresto de la defensa. Acá el que toma la manija entonces es el alcalde de primer voto, Martín de Álzaga, porque no estaba Liniers. Se ordenó el repliegue de la división Barracas, una de las divisiones que había dejado Liniers sobre el puente, la de Vaiviene, la retoman y después le van a asignar distintos sectores. Se ocuparon las azoteas con el tercer batallón de patricios. Cosa nueva para los ingleses. Combaten localidades que le están apuntando desde arriba. Se concentraron víveres y ganado por si había que mantener algún asedio. Se replegaron las municiones y cañones de retiro y se clavaron otros. Clavar un cañón consiste en, por el orificio donde va la mecha, eran cañones de bancarga obviamente, ponerle una púa, un clavo grande, importante, y con eso se anulaba la pieza de artillería. Algunos no pudieron replegarlo, pero eso se los anuló. Se cavaron fosos y trincheras, se levantaron barricadas con cañones en las esquinas próximas a la plaza, se levantó el adequinado inclusive para usarlo como proyectil y se previó la iluminación completa de la ciudad. Estaba a giorno, especialmente para evitar infiltraciones y para continuar con los trabajos. Así se forman tres líneas de defensa. Esta que estaba a la altura de Plaza Lorea, acá se va a ver un combate muy importante. Hay una segunda que está más o menos por Suipacha, Sarmiento, Belgrano, y una final, una línea no ceder, acá estaba la línea más importante, alrededor cubriendo la plaza. Acá Waterloo, comete un error imperdonable para cualquier militar. Hay un principio de la conducción que habla del principio de masa, es decir, la tropa reunida en un punto para aplicarlo con toda fuerza. Bueno, él no hace eso. Él va a avanzar en la ciudad con 13 columnas. Muchos dicen que ese fue un plan del general Gower, que era el jefe de la vanguardia, que también era aparentemente un petimetre que bastante engreído con algunas conexiones con la corona. Bueno, el tema es que Waterloo acepta ese plan, pero él encima lo agrava. ¿Por qué? Porque acá tenemos las columnas, ¿eh? Hay unas que van estas son las únicas que van a triunfar, las que van al retiro y los que van a la residencia. Esta es una residencia que estaba acá, como un hospital, Betlemita. Y estas son todas las cuestiones. Ahora vamos a ver cómo se empeñan estas columnas. Porque él impide a la tropa que vayan con los fusiles cargados. Nada más con la bayoneta. Aparentemente para que no pierdan tiempo, que querían que llegara rápido hacia lo que era el límite acá a la costa, para después recién hacer una conversión. No se entiende. El tema es que van con los fusiles cargados, está bien, eran 8 tiempos para cargar los fusiles, pero lo mismo, es una imprudencia imperdonable. Cuando comienzan a avanzar, comienzan a sentir que los atacan de todos lados, especialmente inclusive cuando llegan a los cantones. Y acá entonces se produce una serie de combates aislados. Acá, por ejemplo, se produce el combate de Lorea, donde muere Lorea, el que había donado a la plaza, también la señora, ese que mueve. Pero los ingleses sufren tal cantidad de bajas que tienen que refugiarse acá en la iglesia y no pueden avanzar más. Y lo mismo ocurre con todos estos combates en forma aislada, que se van refugiando en casas y en iglesias y no pueden seguir avanzando. Además, cada objetivo que era neutralizado, que era derrotado, que lo tomaban, pasaban a reforzar, esto no estaba previsto, pero intuitivamente pasaban a reforzar el ataque de otro objetivo.
Yo le voy a leer brevemente lo que dicen algunos de estos que participaron, para qué es lo que sentían. Dice, antes de que me hubiese escasamente aproximado a la iglesia de San Francisco, había perdido bajo el fuego de un enemigo invisible y ciertamente inatacable para nosotros, los oficiales y la casi totalidad de los hombres que componían la fracción de vanguardia, formados por voluntarios de distintas compañías, los oficiales y casi la mitad de compañías siguientes, y así en proporción a otras compañías que compartían mi columna. Cadogan, que es el que dice quién es esta tropa tan valiente y generosa del escudo al brazo, que era el jefe del regimiento de infantería 95, ahí está la bandera. Él dice, avancé con los rifleros hasta el costado oeste del edificio del Colegio de los Jesuitas. Cuando al adelantar el cañón liviano para abrir una brecha en la entrada principal del edificio, el enemigo apareció de repente en gran número y con algunas ventanas. En las azoteas de aquel edificio y desde las barrancas del lado opuesto de la calle y desde el extremo de la misma, en un momento la totalidad de la compañía de vanguardia, de mi columna, de algunos artilleros y caballos, fueron muertos o heridos. Es decir, a pesar de que no existían las armas automáticas, el volumen de fuego que le tirarían hasta con los adoquines era tal que estaban apabullados, estaban neutralizados. Acá también hay que hacer referencia al famoso que le tiraban agua hirviente y aceite. El aceite era carísimo. Ninguno iba a desperdiciar aceite tirando. Y el agua igual. Si el agua pasaba el aguatero, algunos que tenían mejor fortuna tenían aljibe. Si no había que esperar que pasara el agua. Así que eso no es cierto. Sí, tal vez que le hayan tirado grasa derretida. Es posible. Bueno, el tema es, y fundamentalmente, el éxito más importante fue acá en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, el convento de Santo Domingo. Curiosamente, después, años después, en la invasión a Malvinas, el teniente coronel Zainaldín, jefe del regimiento 25, le propone al contraalmirante Busser, que era el comandante de la operación, denominar la operación Nuestra Señora del Rosario. Y así lo hicieron, y estoy seguro, conociendo a Zainaldín, que fue por esto. Acá se refugió especialmente el teniente coronel Dennis Punk, que había sido jefe del regimiento de los Highlanders del 71, que había jurado no volver a tomar las armas. Por eso, cuando se enteró la gente, rodeó este convento y lo querían linchar. Fue protegido por los dominicos hasta que Liniers envió una patrulla especial y lo rescataron. Si no, lo linchaban. Inclusive las descripciones que hay de cuando estaba la gente dicen que eran mal entrazados, que parecían no sé qué cosas. Bueno, el tema que acá termina, son prisioneros en el fuerte. Algunos todavía seguían combatiendo, no tratan de llegar a la plaza, pero es imposible. Esta era la bandera del regimiento 95, que recién les leí el jefe Cadogan. Y finalmente, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sacó una ley, la ley 6.127, donde designan el paseo de las invasiones inglesas como circuito cultural que prácticamente se desarrolla en lo que es los barrios de San Nicolás y Montserrat. Sin embargo, la Plaza Miserere, que está alejada de este sitio, también ha sido incluido como Plaza Miserere, sitio donde acampó Santiago de Liniers a partir de la primera invasión, y el 2 de junio se libró la batalla de los Corrales de Miserere, donde las fuerzas bajo su mando son derrotadas. Acá terminamos, pero ¿qué nos deja este combate? Fueron hombres convencidos
que no importaba la cantidad cuando existe calidad y sobre todo la voluntad de vencer, que no importaba el armamento y los medios cuando existe iniciativa y creatividad, y por sobre todas las cosas, que no importa la adversidad cuando se tiene el carácter y el coraje para vencerla. Muchas gracias por su atención. Con esta conferencia, que realmente ha sido un erudito, no importa, sin micrófono. Con esta conferencia, que indudablemente ha sido un erudito, una brillante conferencia, damos por terminada la primera jornada de la historia de Barbarella. Gracias.